no nos hemos dado cuenta. Bueno, fue casi fin de semana, todo esto, que se aprobó el presupuesto de egresos para el año que viene. Se aprobaron más de 8 billones de pesos, más de 8 billones de millones de pesos, que en gran parte van destinados a los programas sociales del presidente López Obrador. Y por eso le aprecio mucho al presidente, a Carlos Hurtado. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pues que me hayas contestado para ver, son casi 9 billones, son 8.999.000 millones de pesos. Te escucho, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo ves este presupuesto? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, es un presupuesto, yo diría, es más de lo mismo. En eso este gobierno ha sido pues muy congruente, ¿no? Dedicando, como tú dices, crecientes recursos a los programas sociales y a los proyectos de inversión que, digamos, son los insignias de la administración, ¿no? Lo que más recursos se lleva, como decías tú, pues es la Secretaría de Bienestar, las funciones que tienen que ver con los transferencias en efectivo que se hacen a la gente. Y también es importante mucho el crecimiento del presupuesto de turismo, en donde viene el Tren Maya. Digamos, eso es pues los gastos más representativos, yo diría, más allá de los normales, ¿no? Las nóminas de educación, de salud, etcétera, que caracterizan este presupuesto. Ahora, lo del Tren Maya me llama la atención que se le haya dado al turismo. ¿Por qué? Es porque depende de Fonatur el financiamiento, lo da directamente Así Hacienda, lo da la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo está acá? Eso es Fonatur, es el presupuesto de lo que gasta Fonatur, es a través del turismo, del sector turismo. Bien, Así ha pero sido, el todo el tiempo. Sí, pero vamos, ¿el presupuesto es directo a la Secretaría de Turismo o directo a Fonatur? Mira, no lo sé, no, no tengo esa respuesta. Por eso decía yo que defensivamente ante la pregunta es al sector turismo. No sé si directamente va primero a la Secretaría de Turismo y de ahí se transfiere a Fonatur o no. En todo caso, pues Fonatur es una dependencia de turismo, ¿no? Sí, iría directamente a Fonatur. Ajá. Ahora, el tema hay una inclinación obviamente en el presupuesto para los llamadas obras referenciales, ¿no? Del presidente López Obrador, el Tren Maya que ya mencionaste, pero también la refinería de Dos Bocas y por supuesto lo que queda pendiente del aeropuerto del AIFA y del tren Transísmico. Sí, bueno, mira, ahí esto ha sido nuevamente, ¿no? Ahora hay menos recursos que antes, que en otros años para el aeropuerto y también para la refinería, por cierto. Pero el punto que es preocupante y que nosotros señalamos muchas veces esto, es que estos proyectos sí son los proyectos insignia, son los proyectos de referencia, como tú dices, del gobierno, pero el problema es que no tiene ninguna prueba de rentabilidad social. El presupuesto señala que los proyectos de inversión públicos deben de salir de una cartera que está aprobada por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, pero para estar aprobados ahí tienen que tener algún análisis de costo-beneficio que demuestre su rentabilidad social. Esto es un tema técnico, pero el punto es que ninguno de estos que yo sepa, por lo menos yo no los he encontrado en ninguna parte, tienen esos análisis. Entonces, no sabemos si realmente son convenientes para la sociedad, pero ha sido prioritarios para la administración. Hay un marcado énfasis en los programas sociales del presidente, los programas llamados de bienestar. Así es. Así es, Joaquín, mucho, digamos, marcadísimo énfasis es lo que más crece en la Secretaría de Bienestar. Dentro de ello, lo más importante es la pensión para adultos mayores, pero es una colección larga de transferencias ahí, o de programas sociales. Ahí la preocupación del centro es que estos programas sociales
a diferencia de los de administraciones pasadas, carecen de incentivos para la movilidad social. Es decir, son transferencias así nada más, sin ninguna condición. Entonces, carecen de incentivos para la movilidad social. Es un poco para la gente que lo recibe, que es gente de escasos recursos, pues sí, les ayudan definitivamente, pero es una transferencia que les ayuda, pero no les dan ningún estímulo para que aumenten su capital humano, se integren mejor al mercado laboral productivo, etcétera, sino son nada más simples transferencias, ¿no? Una Dime, familia Carlos en Hurtado, donde viven el tema como... Sí, de la señor. deuda. No, bueno, eso es gravísimo, Joaquín, también. Perdón, pero me haces puras preguntas que tengo ese tipo de respuestas. De acuerdo a las proyecciones que están en el presupuesto que se aprobó, la deuda para fines de 2023 será 47% mayor que en 2018. Bueno, eso es endeudamiento, o sea, no es que no haya endeudamiento, hay y hay mucho, y es un aumento de 50%. Ahora, los mercados financieros internacionales nos ven que estamos un poco mejor que otros países que están peor en ese rubro, Así más es. endeudados, porque en la pandemia gastaron más, ¿no? Pero, digamos, no deja de representar un riesgo importante para una economía como la de México, que la deuda haya crecido tanto. Mira, los flujos de deuda de este gobierno son iguales o mayores a los de los primeros 4 años del gobierno pasado, que es cuando más se endeudó el país en las últimas décadas. Son iguales o mayores. Lo que pasa es que la deuda como se presenta como la proporción del Producto Interno Bruto, es decir, la división de la deuda pública entre el Producto Interno Bruto, y el hecho de que haya inflación esconde un poco la deuda cuando se calcula de esta forma. Lo que se ha dicho es que prácticamente la deuda es para adelantar pago y pagar, para pagar y adelantar pago de interés. Bueno, sí, nada más que eso es una mala práctica presupuestaria, porque, digamos, la buena práctica presupuestaria es que la deuda pública se utilice para proyectos de inversión productivos, o sea, que tengan rentabilidad social probada, y que el gasto corriente se financie con ingresos públicos recurrentes. Y el servicio de la deuda es un gasto corriente, es decir, no genera riqueza hacia futuro, ¿no? Es igual que pagar un sueldo o que pagar una renta. En fin, Carlos, pues te mando un abrazo y gracias por contestarme. Estés muy bien. No, muchas gracias a ti por la llamada, Joaquín, y un saludo muy afectuoso, ¿eh? Y qué bueno que fuiste solo a la manifestación. Yo fui con mi novia, pero también fuimos solos y nos encontramos a muchos amigos. Bien, yo soy reportero, los reporteros andamos solos. Gracias, Carlos Hurtado, presidente del Hasta Centro de luego. Estudios Económicos del Sector Privado.